Vamos a abrir nuestra Biblia en el último libro, el libro del Apocalipsis. Vamos a abrirlo en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y voy a leer los versículos del 1 al 6. Apocalipsis 20 del 1 al 6. ¿Tenéis una Biblia en la mano? ¿Sí? Amén. Bien, dice, ahí en la Reina Valera comienza con vi, pero en el texto original hay una conjunción. Y vi. ¿Por qué es importante esa conjunción? Porque Juan ha estado relatando cosas, ha estado hablando de cosas, relatando cosas. En el Apocalipsis el capítulo comienza con un y, porque hay una serie de datos que se van enlazando. Y ahí esa conjunción es importante. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco o por un poquito de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Tremendo pasaje, lindo, muy enfático, muy compacto. Este pasaje, como podéis ver, está en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, al final casi del libro. El libro tiene 22 capítulos. Capítulo 20, luego el 21 y el 22. Debido a que el Apocalipsis es un libro donde hay muchos símbolos, mucho lenguaje figurado, muchas metáforas, algunos escritores, varios, quizá podría decir muchos, particularmente amilenaristas, los que no creen que habrá un milenio
en la tierra. Cuando leen ese pasaje, argumentan lo siguiente. La palabra 1000 años o milenio, chiliasmos, solo aparece ahí, en el capítulo 20 del Apocalipsis. Este es el argumento que ellos usan. Escúchenme, porque esto que voy a decir es importante y podéis leerlo en los libros que escriben los amilenaristas. ¿Qué dice? Que la palabra 1000 años o milenio o chiliasmos aparece solo en este capítulo 20 y solo en el libro del Apocalipsis. ¿Seguís hasta ahí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Bien. Y que el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos. Mucho lenguaje figurado. De manera que la conclusión es que la palabra, el término chiliasmos, que significa 1000 años, es figurado, que no debe tomarse literalmente. Y repito eso, no debe tomarse literalmente, porque solo aparece en el Apocalipsis, solo aparece en un capítulo del Apocalipsis, y el Apocalipsis es un libro de símbolos, mucho lenguaje figurado. Bueno, y estos señores, estos teólogos, algunos son brillantes teólogos. Doctor Hockima, doctor Luis Berkov y muchos otros del campo amilenarista. Pero ese argumento hay que refutarlo. Mire, cuando se trata de profecía, cosas que van a ocurrir, como por ejemplo en la tribulación, en los días finales, todo lo que tiene que ver con profecía, el vocabulario relacionado con la profecía es vocabulario abstracto, de manera que los escritores bíblicos utilizan lenguaje figurado para concretar eso que de otra manera sería abstracto. Cuando uno lee el libro del profeta Isaías, todos los pasajes escatológicos, proféticos, están llenos de figuras de dicción, porque las figuras de dicción, lo he dicho ya varias veces, hacen que lo que es abstracto se vea, se entienda de una manera concreta. Por ejemplo, si uno dice Satanás, esa palabrita, Satanás, la gente no entiende. Pero la Biblia usa la palabra el dragón, y dragón ya es otra cosa. Dragón, todos sabemos lo que es un dragón y lo que hace el dragón. Por lo menos lo que hace es atemorizar a alguien. La Biblia utiliza para hablar del anticristo, lo llama la bestia. Y la bestia describe no
la figura, cómo luce, cómo se ve externamente el anticristo, sino enfatiza el carácter. Enfatiza el carácter. Y así, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios capítulo 11 habla de Satanás y no lo llama el dragón, lo llama ángel de luz. El ángel de luz. Y uno puede entender algo. En el Antiguo Testamento, cuando el ser humano fue tentado en el huerto, dice la Escritura que impersonó, tomó la forma de una serpiente, y todos entendemos la serpiente. De manera que las figuras se usan en la Biblia, las figuras de dicción, no para oscurecer, sino para aclarar. Las figuras de dicción no es para poner un velo sobre la mente, sino todo lo contrario, descorrer el velo para que uno pueda entender mejor de qué se está hablando. Aquí es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí se habla de un milenio, 1000 años. Pero fíjese otra cosa. Todo el Antiguo Testamento, prácticamente, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, enseña que en esta tierra habrá un reino mesiánico, un reino sobre el cual el Mesías ha de reinar. En Génesis se habla de eso. Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, cuando llega Judá le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley hasta que venga Silo. Y Silo es una palabrita hebrea que significa aquel a quien le pertenece, aquel que tiene el derecho. Tiene el derecho de reinar, le pertenece el reino. De manera que ahí tenemos una referencia al reino, y si uno sigue leyendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y sigue Josué, Jueces, Ruth, todos los libros de la Biblia, los profetas, Isaías, hemos visto pasajes de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y seguimos con los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, todos los profetas, hasta Malaquías. Y vamos a los salmos y encontramos muchas referencias a el hecho de que habrá en la tierra, en este planeta Tierra, en el cual vivimos, habrá un reinado glorioso del Mesías. Habrá un reinado mesiánico. Cuando llegamos al libro del Apocalipsis, eso que todo el Antiguo Testamento dice, que se leímos esta mañana el Salmo 72, todo lo que ocurrirá, todo lo que dice el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, todo lo que dice el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Quiero recalcar eso, no os dejéis aturdir ni confundir.
escuchadme, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, enseña que en este planeta Tierra un día va a haber un reino mesiánico, el reinado glorioso del Mesías, el reinado durante el cual la gloria de Cristo será vista, la gloria de Cristo se verá. De manera que eso lo enseña todo el Antiguo Testamento. ¿Me habéis entendido hasta ahí? Todo el Antiguo Testamento enseña que habrá un reinado glorioso del Mesías. Y eso incluye también lo que los evangelios sinópticos enseñan: Mateo, Marcos y Lucas, que el Mesías ha de regresar a reinar. Apocalipsis 20 del 1 al 6 concretamente nos enseña que ese reinado mesiánico, ese reinado de Cristo en la tierra, durará 1000 años. Quiero explicar esto. Quiero explicarlo de nuevo. Quiero que me entendáis, porque os vais a encontrar muchos por ahí que niegan que va a haber un milenio. Fíjese, puedo predicar usando el Antiguo Testamento y los Evangelios, puedo predicar con claridad, con contundencia, con apego a las Escrituras, puedo predicar que un día en esta tierra va a haber un reino mesiánico, que Jesucristo ha de regresar a reinar en este mundo, y que ha de reinar con justicia, que ha de reinar en paz, que ha de reinar en gloria y en santidad. Ha de reinar. Puedo predicar usando el Antiguo Testamento y los Evangelios esa verdad bíblica. La contribución que Apocalipsis 20 del 1 al 6 hace es decirnos que ese reino glorioso del Mesías en la tierra, ese reinado que Cristo ha de inaugurar cuando venga a la tierra por segunda vez, ha de durar 1000 años. ¿Me habéis entendido? La contribución específica, clara, sin ambajes, contundente, que Apocalipsis 20 del 1 al 6 hace al tema, es decirnos cuánto va a durar ese reino. Es decir, puedo predicar que habrá un reino usando cualquier libro del Antiguo Testamento, usando los salmos y usando los profetas que he mencionado. Puedo predicar eso, que va a haber un reino glorioso, un reino de paz, un reino de justicia,
un reino de santidad, un reino en el que habrá cambios topográficos tremendos en la tierra. Hasta la Biblia nos dice que el clima va a cambiar durante ese reino. No va a haber los calores de Choluteca, ni va a haber los inviernos del Polo Norte, no va a haber inundaciones, no va a haber huracanes, no va a haber terremotos, no va a haber todas esas catástrofes que el mundo ha experimentado a lo largo de su historia. Dios va a cambiar todo eso. Y el Mesías va a reinar en paz. Y ahora nos quejamos de que, algunos se quejan, de que somos en la tierra 8,000 millones de seres humanos. Sabéis que en el milenio habrá una explosión demográfica insólita, inaudita, sin precedentes. La población de la tierra va a crecer de una manera tremenda. Apocalipsis 20 hace una gran contribución. Nos dice que ese reinado glorioso del Mesías va a durar 1000 años. Y durante esos 1000 años, una de las cosas principales que han de ocurrir, una de las cosas principales que ha de ocurrir, es que la gloria del Mesías será vista. Cuando el Mesías vino la primera vez, nació en un pesebre, no nació en un gran hospital, nació en un pesebre. Nació rodeado de animales y de la paja del pesebre. Y los primeros huéspedes que tuvo fue un grupo de pastores a los que Dios guió a que fuesen allí donde estaba el niño recién nacido. Luego vinieron los sabios del Oriente. ¿Cuántos sabios del Oriente vinieron? Dice por ahí algunos 3, y seguramente se saben los nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Mito. La Biblia dice que vinieron sabios del Oriente. A lo mejor fueron 20 o 25. Un grupo de sabios del Oriente. Y dice el texto allí en Mateo que cuando llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En el Jerusalem Daily News aparecía allí que Cristo había nacido, y todo el mundo lo sabía, que Cristo había nacido. ¿Fue así? Nadie sabía nada. Le preguntaron a Herodes, sabía, y Herodes no sabía, ni quería saber, ni quería que nadie lo supiese. Y Herodes, cuando vio lo que venía, dio una orden: matar a todos los niños. ¿De cuántos? De 2 años abajo. Por eso es muy posible que Cristo naciese por el año 5 antes de Cristo, o 6. ¿Por qué? Porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, y Cristo nació cuando el rey Herodes vivía y reinaba. De manera que a lo mejor Cristo nació en el año 5
pudo haber sido en el 6 antes de Cristo. Fíjese la cronología. Y luego, la familia del niño que ha nacido tiene que salir huyendo y se va a Egipto. Hasta que allá el niño crece y luego regresa después de la muerte de Herodes. Después de la muerte de Herodes, regresan y van a vivir primero en otro sitio, pero luego se van a Nazaret, porque la Escritura dice que sería llamado Nazareno. Fue a vivir a Nazaret. Fíjese la humillación del Señor. ¿Cuál era el dicho en aquellos tiempos? Puede Nazaret. Nazaret era lo peor de lo peor. Es más, hoy día no ha cambiado mucho Nazaret. Uno va a Nazaret y uno siente un poco de tensión allí. Y allí vivió el Señor. Y vivió por lo menos 18 años. O más. Hasta que luego, ya cuando tiene unos 30 años, va delante de Juan el Bautizador para que Juan lo bautice. Pregunto, vosotros que sabéis, estáis bien informados, ¿por qué se bautiza uno? ¿Cuántos hay aquí que han sido bautizados? Casi todos. Aquí hay un hermano que no ha sido bautizado. ¿Usted ha sido bautizado? ¿Y por qué no levantó la mano cuando pregunté? Ah, ya lo sé, es que el hermano tiene reuma, no puede levantar la mano. Tiene artritis, ¿no? A ver, ¿cuántos han sido bautizados? Ah, ya se le quitó la artritis, mírenlo. ¿Por qué bautiza uno? ¿Por qué? Porque uno quiere dar testimonio público de su fe en el Señor. Uno se bautiza porque ha nacido de nuevo y ahora quiere dar testimonio público. Pero ¿por qué se bautizó Jesús? Él no tenía pecado que confesar. ¿Por qué se bautizó? Bien, algunos. Para que se cumpliese la Escritura. Esa es una buena declaración. Pero Jesús se bautizó por algunas razones muy concretas. Primero, Él es bautizado por Juan, porque se identifica con la nación a la que ha venido a salvar. Se bautiza para identificarse con la raza humana que ha venido a salvar. Se bautiza para que Juan, el que lo bautiza, esté seguro de que Él es, porque Dios le dijo a Juan: aquel sobre el cual vieres descender al Espíritu. De manera que Jesús fue bautizado no por las razones por las que tú y yo somos bautizados, o fuimos bautizados, o cualquier persona es bautizada. Él fue bautizado por otras razones. Y después que es bautizado, que Dios se lo identifica a Juan allí en
Mateo 3:17 se escucha la voz del cielo que Juan oye diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí se inaugura el ministerio terrenal del Mesías. A partir de ahí él sale a enseñar, pero antes ocurre otra cosa. ¿Qué ocurre antes? Fue tentado. ¿Por qué Jesús fue bautizado y por qué Jesús fue tentado? Son dos buenas preguntas. Dos buenas preguntas. Él fue tentado para ver si podía pecar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos herejes creen eso? ¿Cuántos herejes creen eso? Esa no fue la razón por la cual él fue bautizado. Tentado, perdón. Esa no fue la razón por la cual él fue tentado. Decir eso, que él fue tentado para ver si podía pecar, es como decir que los ingenieros civiles de carretera construyen un puente sobre un río, sobre un barranco, sobre lo que sea, y cuando lo terminan después de 2 o 3 años de trabajar, o 4, 5, 10, aquí en Honduras a veces 20 años, después que lo terminan, entonces prueban el puente a ver si se va a caer. ¿Para eso prueban el puente? ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si se va a caer? No, para demostrar que no se va a caer. De manera que Cristo no fue tentado para ver si podía pecar. Cristo fue tentado para demostrar que no podía pecar. Cristo no podía pecar. Y no podía pecar porque Cristo es una persona divina. Decir que Cristo podía pecar es decir que Dios podía pecar. Y él fue tentado en el área de su humanidad, porque su humanidad era tentable, pero su persona no era pecable. Entonces Cristo no podía pecar. Dios no puede pecar, y Él es Dios, pero su persona, su humanidad podía ser tentada. En el área de su humanidad, Él podía ser tentado. Pero Cristo no era una persona humana, Él era una persona divina. Una sola persona, persona divina. De manera que nunca prediques que Cristo podía pecar. O que Él fue tentado para ver si podía pecar. No, Él no podía pecar. Él es Dios Todopoderoso. Él fue tentado para demostrar. Y luego, después de su victoria sobre la tentación, Él va por toda Judea predicando, enseñando, haciendo señales en todos los sitios. Predica el Sermón del Monte, el sermón más maravilloso que oídos humanos jamás han escuchado, y de ahí sigue sanando personas, capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, capítulo 10, Él envía a los discípulos a predicar, capítulo 11 hace un llamado a todos aquellos que le habían oído y que
seguían duros, Él los llama: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego en el capítulo 12, Él sana a un endemoniado, sordo y mudo y no sé qué más. Y entonces lo acusan de haber hecho eso por el poder de Satanás. Fíjese todo lo que tuvo que soportar. Y debido a la dureza del corazón de esa gente, Él les predica por parábolas. Capítulo 13 de Mateo es parábolas para que oyendo no escuchen y viendo no vean, porque sus corazones estaban endurecidos. Y esas parábolas eran para que no recibiesen mayor condenación. Porque si Él les seguía hablando claramente como lo había hecho hasta ahí, la condenación sería mayor. Y así el Señor enseña capítulo 14, capítulo 15, 16, ya lo vimos, cuando anuncia que Él establecería la iglesia en este mundo. Capítulo 17, la transfiguración. Capítulo 18, la comunidad de creyentes que Él está formando. 19, 20, 21. Y habla allí su entrada llamada triunfal. 22, 23, llora sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, fíjese una prueba de su deidad, cuántas veces quise juntar a tus hijos como un águila o una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Solo Dios puede hacer eso. ¿Quién va a poder juntar a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los hijos, de esa manera si no es Dios? Y en el capítulo 24 predica su gran sermón profético. Tremendo sermón profético. Los discípulos esperan a estar con Él en el Monte de los Olivos y allí le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que Él le había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería removida. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y allí el Señor le explica detalladamente lo que va a ocurrir. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Vendrán herejías, vendrán aquellos que dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero el Señor les dice que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que el evangelio del reino sea conocido en todo el mundo. Y en Mateo 24, 14 se lo dice claramente: este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces será el fin. Y le explica a partir de ahí cómo será eso, porque vendrá un periodo de tribulación. Y en el versículo 15 le dice: cuando veáis en el lugar santo, de Mateo 24, 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en medio de la gran tribulación, la abominación desoladora, el anticristo ha de plantar su tienda y su cuartel general allí en la ciudad de Jerusalén. Y va a exigir adoración. Y dice el texto allí que habrá ejércitos que se unirán para combatir contra Jerusalén. Y Jerusalén va a ser rodeada por esos ejércitos. Eso lo dice
Zacarías capítulo 14, que Jerusalén será rodeada por ejércitos. Y cuando Jerusalén esté a punto de ser barrida, destruida de nuevo, el Mesías aparece. Viene a defender a su pueblo. Dice allí en Zacarías 14:3, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en dos. Y formará un valle allí. Monte de los Olivos está al este de Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos, que está a 1,5 kilómetros, no más, quizá poquito más, pero no más, uno puede ver toda la ciudad de Jerusalén. Ese trayecto se puede hacer a pie. Era la distancia que se le permitía a un judío caminar el día de reposo. Y el Señor anuncia lo que ha de ocurrir. Él viene con poder, con gloria, con majestad, con autoridad para establecer su reino. Fíjese, esto lo dice allí en el capítulo 19, que tenéis la Biblia abierta allí en el Apocalipsis. Dice en el capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Diademas ahí significa coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la manifestación visible de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¡Qué fantástico! Él regirá a las naciones con vara de hierro. Cuán agradecidos tenemos que estar que la vara de hierro estará en la mano del Mesías, no en la mano del diablo. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregad la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuerte, carnes de caballo, carnes de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. La bestia es el anticristo, es el que ha estado oponiéndose al Señor y persiguiendo a los escogidos de Dios. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Las naciones se mancomunan, forman un ejército para intentar impedir que el Mesías venga a la tierra. ¿Habéis leído el Salmo 2 alguna vez? De eso es lo que habla. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese ese salmo, tremendo salmo de la palabra de Dios, lo que dice allí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán
los reyes de la tierra, estos de los que acabo de leer en Apocalipsis, y príncipes consultarán unidos, se ponen de acuerdo contra Jehová y contra ¿quién? ¿Quién es su ungido? Su Mesías. Contra Jehová y contra su Mesías. Y esto es lo que dirán, mire lo que dirán, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que no reine sobre nosotros. No lo queremos. No queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Qué cosa? Mire la reacción de Dios, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Y esto es lo que les dice. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que no reine sobre nosotros. Mire lo que Dios le dice. Un momentito. ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué queréis decir? Que no reine sobre nosotros. What are you talking about? ¿De qué estáis hablando? Mire lo que Dios le dice. Escuche. A eso les dice, oigan, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué decís vosotros? Que no reine sobre nosotros. Pero si yo he puesto a mi rey sobre Sión, ¿para qué lo ha puesto allí en Sión? Para que reine. ¿Desde dónde va a reinar? Desde el trono de David. Él se va a sentar en el trono de David y desde allí va a reinar como rey, como Mesías, como Jehová Todopoderoso. Va a reinar. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice el texto, dice Dios, yo publicaré el decreto. Mire el decreto que Dios dice que publica, la orden. El decreto, la orden que Dios ha publicado. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué significa eso? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quieres saber lo que eso significa? ¿Cuántos quieren saberlo? 4 nada más quieren saberlo. Muy bien. Si tú quieres saber lo que eso significa, ven conmigo al capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Allí Pablo está predicando en una sinagoga. 13:30.
tienes que ir a un sitio a buscar información, ahí te lo dice. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tiene que ver no con el origen de Cristo, no con el hecho de que Él haya sido engendrado en la eternidad o por ahí en otro sitio. Tiene que ver con la resurrección de Jesús. Él fue resucitado de entre los muertos. ¿Para qué? Para que pueda sentarse en el trono de David como rey mesiánico. Eso es lo que dice el texto. Eso es interpretación literal del texto, eso es hermenéutica literal, lo que el texto está diciendo en su contexto. De manera que cuando dice, yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo engendró al sacarlo del sepulcro vivo, glorioso, para que pueda sentarse en el trono de David como rey mesiánico. Lo dice la Biblia claramente, ahí está. Lo único que hay que hacer es leer la Biblia con cuidado. Y cuando uno lee la Biblia con cuidado, aprende muchas cosas, ¿verdad que sí? Digan que sí. Así. Aquí somos tremendos, ahí tenemos el equipo A aquí, cambian la pilita para que uno pueda. Muy bien. Y eso fue lo que ocurrió con el Señor. Él murió en la cruz. Dios murió en la cruz. Y no nos sorprendamos, ese que murió en la cruz es Dios, ¿o no? Él murió en la cruz. Pero tuvo que encarnarse, humanarse, tomar cuerpo humano, tomar naturaleza humana para poder morir. Pero ese que murió es Dios. Porque, escuchen, solo Dios puede salvar. Solo Dios. ¿Hay alguien más que pueda salvar? Mahoma puede salvar. Buda puede salvar. Shinto puede salvar. ¿Qué ángel o arcángel o virgen o santo por ahí puede salvar? Ninguno. Solo Dios puede salvar. Lo dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más, no hay otro. Él es el único, no hay más. Y Pedro lo dijo allí en Jerusalén. Como los católicos no aprenden eso y lo tienen en su Biblia. Un día estuve en una librería católica hablando con una señora muy amable, muy amable. Y allí mirábamos los libros y veía las Biblias. Le digo, oiga, ¿usted podía prestarme una de esas Biblias que tiene ahí? Sí, cómo no. Y me dio la Biblia católica que ellos tienen. Y la abrí, le digo, venga, lea esto conmigo aquí. Hechos 4:12, donde Pedro dice, y en ningún otro, cero, en ningún otro, hay que salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay nombre, ahí significa persona. No hay otra persona debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay uno, Jesucristo, el Dios hombre. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya no tiene que esperar a morirse. Ya no cree, ya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que enseña la Biblia. De manera que es ese el que tiene derecho a reinar. Hemos visto ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis cómo él viene glorioso, seguido de sus ejércitos, como Rey de reyes y Señor de señores. Y él es el único que entra en combate, con la espada que sale de su boca. No tiene que hacer otra cosa. La espada que sale de su boca es su palabra. Él puede mirar a alguien y decirle, muérete, y ahí queda. Vengan, entiérrenlo. En ningún otro hay salvación. Y dice aquí, después que él ha apresado a la bestia y al falso profeta y los ha echado en el lago de fuego que arde con azufre, dice el texto que Juan vio a un ángel que descendía del cielo. Fíjese, lenguaje que podamos entender. Si dice, apresó a Satanás, la palabra apresar es un vocablo abstracto, pero mire lo que dice. Dice, con la llave del abismo. La palabra abismo en el hebreo es la palabra tahum. Tahum, el abismo. El abismo, ahí están aquellos que son condenados por la eternidad del abismo. Y está la llave del abismo y una gran cadena en la mano, para que podamos entendemos lo que es una cadena, la podemos ver, la podemos aguantar con la mano. Y prendió al dragón. El dragón, no es que Satanás sea un dragón, pero el dragón habla de su carácter. Su carácter es terrible, intimida, da miedo. Por eso se le llama el dragón. El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Dónde encontramos la serpiente antigua? En Génesis capítulo 3, allí en el huerto, la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y Satanás se metió dentro. Tomó a la serpiente como si fuese su cuerpo para hacerse visible, porque el diablo es un ángel. Es Lucifer, el ángel de luz. Entonces, para que fuese visible, tomó la serpiente antigua. Y esa serpiente antigua es el diablo. Diabolos, que significa adversario, opositor, acusador. Satanás también es el enemigo de Dios, acusador, adversario, y lo ató por 1000 años. Ahí está, chiliasmos, 1000 años. Y aquí, Apocalipsis 20 va a añadir, lo repito para que no se os olvide, el elemento que faltaba. ¿Cuál era el elemento que faltaba? ¿Perdón? ¿Cuánto durará el reinado terrenal de Cristo?
Apocalipsis 20 nos da esa información. Los salmos hablan de que habrá un reinado glorioso del Mesías. Isaías nos habla de que habrá un reinado glorioso del Mesías. Ezequiel, que habrá un reinado glorioso del Mesías. Daniel, que habrá un reinado glorioso del Mesías. Y así muchos libros del Antiguo Testamento. Y a esa información que recibimos del Antiguo Testamento, Juan le añade un dato que falta. ¿Cuál es el dato que falta? ¿Cuánto va a durar ese reinado terrenal? Va a durar 1000 años. Durante esos 1000 años, que no se le olvide, anótelo si usted cree que se le va a olvidar. Durante esos 1000 años, la gloria divina de Cristo va a ser vista. Su gloria divina, la gloria de su deidad va a ser vista. Segundo, la gloria de su humanidad va a ser vista. Y no va a ser vista por separado, porque Cristo es una sola persona. Él es la segunda persona de la Trinidad. Durante los 1000 años de ese periodo, del milenio, de ese reinado, su gloria divina, su gloria como Dios va a ser vista. Y su gloria, la gloria de su perfecta humanidad, la gloria de su absoluta deidad y la gloria de su perfecta humanidad van a ser vistas durante esos 1000 años. ¿Para qué es el milenio? Para manifestar la gloria de Cristo. En el milenio, el tiempo cuenta. Por eso es milenio, 1000 años. El milenio no es la eternidad. Es lo que más se parece a la eternidad, pero no es la eternidad. Tiempo cuenta. De manera que la gloria de la absoluta deidad de Cristo y la gloria de la perfecta humanidad de Cristo van a ser vistas durante ese tiempo de manera histórica, de manera real. Por 1000 años, toda la tierra va a contemplar su gloria. Fantástico, toda la tierra, de mar a mar, de un ¿Qué dice Isaías 11:9? ¿Qué dice? Toda la tierra será llena ¿de qué? De la gloria de Jehová, del conocimiento. ¿Qué es la gloria de Jehová? La persona gloriosa del Mesías. ¿Qué dice el texto? En el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la gloria de Dios. Y esa gloria va a ser vista en toda la tierra. De manera que, ¿para qué el milenio? Para que la gloria de la absoluta deidad y la gloria de la perfecta humanidad de Cristo sean vistas dentro del tiempo y dentro de la historia. ¿Para qué más es ese milenio? Esos 1000 años. Para que dentro de ese tiempo se cumplan las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Las promesas del pacto abrahámico y del pacto davídico. La tierra va a ser ocupada, esa tierra que Dios prometió, la tierra de Israel, allí donde estuvimos, Elizabeth. Qué buen tiempo pasamos allí.
y Pablo. Qué bendición estar allí y ver esa tierra, caminar por donde Jesús caminó y estar allí en los sitios donde Jesús estuvo. Bueno, el Señor va a dar esa tierra y la nación de Israel va a ocupar la tierra en paz. Fíjese bien, nunca Israel ha ocupado la tierra en paz. Ha estado allí, pero rodeada de enemigos y atacada por enemigos. Hoy, en parte está allí, pero está rodeado de enemigos. Y hay más israelitas fuera de la tierra de los que hay en la tierra. El milenio va a servir también para que las promesas del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y con David se cumplan. Fantástico lo que Dios va a hacer. Y con el milenio, Dios culmina su historia. Cuando hablo de historia, quiero decir cuando el tiempo cuenta. Su plan, su historia de que en este mundo, en esta tierra, haya un reino en el cual Dios sea glorificado, sea honrado, sea adorado y sea obedecido dentro del tiempo. Para eso Dios creó la tierra y para eso Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para que el hombre fuese su vasallo, fuese su representante aquí en la tierra y el hombre obedeciese a su Dios y fuese bendecido por Dios. Después de que pase esto, de que se cumplan esos 1000 años, entonces ya entramos en la eternidad. Y en la eternidad, Dios siempre ha sido adorado y lo será. Y aquellos que se rebelaron, aquellos ángeles, fueron echados fuera. Y esos ángeles que se rebelaron nunca podrán ser salvos. Los ángeles nunca podrán ser salvos, porque cada ángel es una creación en particular. Dios creó a los ángeles uno por uno. Lo hizo todos a la vez, pero uno a uno. Solo Dios puede hacer eso. Los ángeles no tienen parentesco. No tienen mamá ni papá, ni primos, ni hermanos, ni tíos, ni suegras. Pobres suegras. Pobres suegras. Son buenas. Muchas de ellas son buenas. Yo tuve una suegra magnífica y ahora es mucho mejor. Está con el Señor en la gloria. Pero fue muy buena persona. Bien. La serpiente antigua, Satanás el diablo, lo ató por 1000 años y lo arrojó al Tajum, al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones. ¿Cuál es el principal ministerio del diablo en el mundo? Engañar a seres humanos, engañar a las naciones. Desde el principio, ¿qué le dijo al hombre? Con que Dios os ha dicho. Y le dijo una mentira. No moriréis. Y Dios le había dicho, sí moriréis. Y en la tentación, ¿qué hizo Satanás? Primero le dijo a Jesús, allí en Mateo 4, cuando el Señor, después de haber estado 40 días y 40 noches sin comer, tenía hambre, por su naturaleza humana, tenía hambre.
Y el diablo le dice, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Fíjese qué tremenda tentación. Suponte que el diablo te aparece a ti o a mí, que te aparezca a ti mejor. Y el diablo te mira y te dice, mira, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Tú estás todo un día diciéndole, piedras, volveos pan. Piedras, volveos pan. Pasa ese día, viene el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Termina la semana, termina el mes, termina el año, y tú dices, piedras, volveos pan. ¿Se van a volver pan? No. Fíjese, esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Pero Jesús, si solo lo hubiese pensado, nada más con pensar, esas piedras se hubiesen vuelto pan. De manera que la tentación para Jesús fue increíblemente mayor de lo que sería para cualquiera de nosotros. Y luego, ¿qué hace el diablo? Lleva al Señor allí al pináculo del templo y le dice, échate abajo. Y mire, el diablo se sabe la Biblia, le dice, le cita un salmo. Escrito está, sus ángeles enviará para que te cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús tiene que responderle al diablo, y lo hace con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y por último le dice, la tercera tentación, ¿qué fue? Le muestra panorámicamente todos los reinos del mundo. No sé si lo has leído, pero fíjate, búscalo en Lucas capítulo 4. Búscalo en Lucas capítulo 4 para que veas algo muy interesante allí en Lucas 4. Dice Lucas 4, creo que es por el versículo 6. Mire lo que dice ahí. Mire lo que el diablo le dice a Jesús. Le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos. Mire por qué. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso se lo dijo el diablo a Jesús. Toda esta potestad, toda esta autoridad, la palabra potestad, exousia en el griego, significa potestad, autoridad o derecho. Dios soberanamente ha dado a Satanás potestad sobre los reinos del mundo. Por eso este mundo es un sistema mundial. Este sistema mundial lo administra, lo gobierna, lo dirige el diablo. Y solo Dios, que está por encima, puede hacer que Satanás no cause más estragos de los que está causando. Bien, lo ató por 1000 años hasta que los 1000 años se han cumplido, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dios sabe, solo sabe Dios por qué. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Esos son mártires del período de la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ya veis, son personas particularmente de la segunda mitad de la gran tribulación, Apocalipsis 13, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 5 veces aparece en ese pasaje la palabra 1000 años, chiliasmos.
No una sola vez, sino 5 veces. Y todo eso hay que interpretarlo ¿cómo? Literalmente. Toda la Biblia hay que interpretarla literalmente. Bueno, aquí está. Por eso Dios nos ha dado su palabra, su revelación, para que la leamos y la estudiemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Esos 1000 años son literales, no son figurados. No es mítica la cosa, no es simbólico, son 1000 años. Y esos 1000 años es el tiempo que durará el reinado terrenal de Cristo, el reinado del Mesías aquí en esta tierra. Y el Mesías reinará durante ese tiempo por las razones que he dado.